Espacio geográfico. Espacio geográfico es ese espacio donde ocurren fenómenos naturales y también fenómenos humanos y cómo estos interactúan. Esa sería una definición muy simplificada de lo que sería espacio geográfico. Entonces, lo que sí que tenemos que tener claro es que esto no es un lienzo en blanco en el que los humanos y la naturaleza actúan y sin más, ¿no? Sino es algo dinámico. ¿A qué me refiero con dinámico? A que está en constante cambio y evolución. El hecho de que el espacio geográfico está, por un lado, vaya, moldeado por los procesos naturales, tiene que ver con este dinamismo, pero es que por otro lado los procesos humanos también intervienen en ese espacio geográfico. Es decir, que en conjunto lo va moldeando y va haciendo que vaya cambiando, que sea un proceso dinámico, no estático. Entonces, cuando nosotros estudiamos espacio geográfico, no solo examinamos las características físicas, ¿no? Esos patrones y procesos que ocurren en la superficie de la Tierra, ¿no? Lo que siempre hemos entendido más por la geografía, sino que también vemos esas relaciones subyacentes que hay detrás, que tienen que ver con el ser humano y que afectan a esos patrones o procesos de los que hablábamos. Entonces, para poder definir este concepto, lo hemos dicho al principio, ha habido muchas corrientes, ¿no? Que han hablado de ese pensamiento geográfico, ¿no? De cómo se concibe ese espacio geográfico. Entonces, veréis, ahora lo vamos a ver, que hay como una evolución, es decir, que se empieza por unas corrientes que lo veían como algo más estático y llegamos a la visión más actual. Y como profesores de secundaria es importante entender este concepto, porque si no va a ser muy difícil trasladarlo a los alumnos y que tenga el impacto que debemos lograr en ellos, porque eso afectará también a sus decisiones a la hora de vivir, a la hora de relacionarse con el medio ambiente. De hecho, así lo dice nuestra legislación. Vamos allá con esa definición, más ya llegando a algo más concreto y también características de ese espacio geográfico. Bueno, por un lado, hemos de tener en cuenta que es un concepto complejo, dinámico, ya hemos dicho que afectan unas cosas a las otras, se retroalimentan, y también multifacético, tiene muchas facetas este espacio geográfico y además está en constante transformación, no es algo estático. ¿A qué se refiere? Pues por un lado, esos componentes físicos de los que hemos hablado, los que hemos conocido siempre más como esta geografía pura, ¿no? El relieve, el clima, la vegetación, la fauna, pero luego también tiene una parte de componentes humanos, es decir, la población, qué organización territorial tiene, qué actividades económicas se realizan. ¿Por qué? Porque todo esto depende de en qué lugar nos encontremos y cómo sea ese espacio, el relieve, el clima, y también cómo sea el clima dependerá el tipo de población, dependerá cómo ésta se organice, y eso lo vemos a lo largo de la historia, porque también veréis que la geografía, toda la parte también de espacio geográfico se relaciona muchísimo con la historia, interactúa, ¿sí? Entonces, el espacio geográfico se ha de ver como algo heterogéneo, es decir, que varía de un lugar a otro. El espacio geográfico, en su dimensión más amplia de parte física y humana, no es el mismo en un entorno que en otro, no es el mismo en el desierto, porque las condiciones de vida, el clima, ese relieve, no va a ser el mismo que si estamos viviendo ahora actualmente en nuestro país. Con lo cual, la forma de comportarse de las personas, de construir sus poblaciones, la forma de organizarse económica y políticamente probablemente sea distinta. De hecho, hay muchos aspectos de hoy en día, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Las guerras que se dan. Hay muchas veces que el espacio geográfico influye en que estas estén ocurriendo o se den de una forma u otra. ¿Qué ocurre además en el tema del espacio geográfico, aparte de ser heterogéneo, ¿no? Hablando de características? Pues que los cambios en el espacio geográfico pueden ser básicamente de dos tipos. Por un lado, pueden ser lentos y muy graduales, esos serán básicamente los de la parte más física, y luego hay otros cambios que son mucho más abruptos o rápidos, y como no se os escapa, esos suelen ser los que tienen que ver con nosotros, con el ser humano, con nuestras decisiones que impactan en ese entorno geográfico físico. Entonces, esos cambios, aparte de ser o lentos o más abruptos y rápidos, también pueden ser reversibles o irreversibles. Hay decisiones que se hacen sobre un espacio y que ya no tienen vuelta atrás, y hay otras, en cambio, que sí. Si nosotros decidimos agujerear una montaña en nuestro entorno geográfico para que nuestra comunicación o nuestro comercio sea mejor haciendo un túnel, ese cambio, en cuanto a devolver la naturaleza física a su lugar, es irreversible.
¿sí? Hay otros cambios que pueden ser reversibles. Y además también la relación, y eso, bueno, supongo que ya viendo la definición que hemos dado, la relación entre la parte humana y física de ese espacio geográfico es recíproca, es decir, uno afecta al otro y al revés, es decir, cualquier cosa cuando, por ejemplo, hay una explosión, o por ejemplo perdón, una erupción de un volcán, y lo estamos viendo en Islandia, por ejemplo, eso afecta a la parte humana, a quien vive allí, porque condiciona el lugar en el que está viviendo. Quizá hay algunas poblaciones que tengan que dejar de ser habitables en aquellos momentos, ¿sí? Y el hecho de que haya o no haya población en ese entorno puede también estar condicionando qué vegetación crecerá allí, por ejemplo.